Hola a todos, soy Anel Castillo, doctorante en educación, y en esta ocasión vamos a hablar del siguiente tema. El tema que vamos a tocar el día de hoy se denomina elementos constitutivos de la política educativa. Vamos primero a conocer cuáles son esos elementos de esta política educativa y posteriormente vamos a tratar de identificarlos y de ver algunas otras características de la política educativa en nuestro país. Vamos a centrarnos primero en la definición de qué es la política educativa y precisamente vamos a explicar también cómo se constituye. Bueno, en sí la política educativa nos habla que es un tejido complejo de principios, objetivos y acciones que buscan regular y guiar al sistema educativo de una nación. Los elementos que la constituyen o los elementos esenciales son los siguientes. Ideología y filosofía educativa nos explica que esto es el alma de la política educativa. Se trata de los valores, principios y la visión que subyacen a todo el sistema. Por ejemplo, en nuestro país, en México, la educación se concibe como un derecho humano fundamental, un pilar para la equidad, la justicia social y el desarrollo integral de las personas. También podemos decir que la educación en México es laico, gratuito y obligatorio, y son principios que han guiado la educación en el país. Posteriormente tenemos el marco legal y normativo, que se materializa a través de leyes, reglamentos y decretos. El principal de ellos es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo tercero nos dice que establece los principios básicos de la educación. Complementariamente se encuentran algunas otras ordenamientos, siendo uno de ellos la Ley General de Educación y otras leyes secundarias que detallan y regulan la operatividad del sistema. Planificación y gestión. Se refiere a cómo se diseñan, implementan y evalúan las políticas. Esto incluye la elaboración de planes nacionales de desarrollo educativo, la asignación de los presupuestos, la creación de programas y la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, ya sea federal, estatal y municipal. El financiamiento. El dinero, como en todas las organizaciones, es el motor que hace que las políticas educativas funcionen. Se analiza la inversión pública en educación, su distribución y el origen de los recursos. Un financiamiento adecuado es crucial para garantizar la infraestructura, los materiales didácticos y la capacitación docente. Actores y participantes. No solo son los gobernantes, la política educativa involucra a una diversidad de actores, docentes, alumnos, padres de familia, sindicatos, la sociedad civil y el sector privado. La interacción de las demandas de estos grupos influyen de manera significativa en la toma de decisiones. Y por último, dentro de este material tenemos que, en conjunto, estos elementos nos permiten entender que la política educativa es un proceso dinámico, es decir, no permanece estático, siempre es cambiante y que responde a las necesidades y desafíos de una sociedad en constante cambio. Vamos a ver dentro de estos elementos algunas importantes características o rasgos que podemos nosotros encontrar dentro de la política educativa, específicamente en nuestro país. Bien, dentro de, eh, dentro de este artículo denominado Los componentes de la política educativa y las tendencias mundiales en educación, podemos nosotros visualizar aquellas, pues, componentes que podemos encontrar dentro de la política educativa y son tres especialmente relevantes por su alto nivel de visibilidad y relevancia de acuerdo a este artículo. El primero de ellos, que ya vamos a escuchar mencionar mucho dentro de esta política,
es la calidad educativa. La aspiración de mejorar la calidad educativa nos dice que aparece adentro de todas las reformas o en su gran mayoría, así como los planes sectoriales de gobierno, y se habla de mejorar la calidad educativa como un fuerte deseo. La calidad es un atributo cualitativo que sirve para adjetivar el servicio de la atención docente y educativa. Una educación de buena calidad trasciende el crecimiento cuantitativo. Dicho concepto se puso de moda en las décadas de los 80, precisamente cuando la calidad educativa se había ido por los suelos, producto de la crisis económica que comenzó en dicha década. Tal y como lo vimos anteriormente dentro de esos elementos constitutivos, nos damos cuenta que el elemento económico realmente impacta en la calidad de la educación. Recordemos también que para un buen desempeño académico en un alumno depende de muchos factores. Bueno, alguien dirá principalmente el mismo joven, el mismo alumno, el mismo educando, pues sus características van a permitir precisamente que pueda tener un mejor desempeño. Sin embargo, también la política educativa, junto con las estrategias que se sigan en el aula, sus docentes, la infraestructura, todo el apoyo que hay detrás de sí, inclusive el de su familia y la comunidad, permitirá que el niño, niña, adolescente o joven pueda tener un desempeño todavía pues, más avanzado, pueda tener un desempeño cada vez más alto debido a el buen conjunto o las buenas políticas o las buenas características, la buena disposición de todos estos elementos que se encuentran rodeando a un educando. Ahora bien, hablamos de otro componente estelar de política educativa que es la inclusión. Vamos también a escuchar mucho este término de inclusión. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema educativo nacional está muy arraigado la cuestión de la inclusión, es decir, la educación para todos. Y en este caso nos dice que desde su origen, la inclusión educativa surgió con la integración, con el compromiso de incorporar, o mejor dicho, de incluir a los sujetos escolares que manifiestan procesos de aprendizaje diferentes debido al reconocimiento de su condición de diferencia a través de la detección de discapacidades o de alguna otra factor. De esta manera, tanto las ideas pedagógicas como las tendencias educativas tuvieron un destacado desarrollo en dicho campo. Además, se reconoce que la aspiración de inclusión, atención educativa a las diferencias y diversidades es una beta importante para la generación de conocimientos nuevos y de propuestas de acción a intervención. En el siglo XXI ha estado colmado de la irrupción y surgimiento de distintas manifestaciones humanas de grupos y tendencias minoritarios, como los nuevos feminismos, las manifestaciones de la comunidad LGBT, las manifestaciones religiosas de sectas y grupos alternativos, incluso las migraciones de grupos amplios de población mundial que dejan sus lugares de origen y se trasladan a otro sitio que ofrezca mejores condiciones de vida, de trabajo, de desarrollo, etcétera. Entonces, eh, lo que nos dice es que cada vez somos una, pues una población más multicultural, somos una población que de por sí las culturas en nuestro país traen consigo varios factores que son determinantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la lengua materna, son las costumbres que también son muy marcadas. En el caso, por ejemplo, menciona el texto los migrantes. ¿Qué pasa con aquellas personas que, de acuerdo a políticas extranjeras, son repatriadas, pero que en algún momento dado establecen como su lugar de vivienda, como su lugar para desarrollarse temporalmente a nuestro país? Recordemos que, como vamos a ver más adelante y como inclusive alguno de ustedes habrá escuchado, la educación es para todos. Dentro del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vamos a ver más adelante que esa es la primera frase con la que nos recibe.
el artículo tercero, que es bien sabido que se refiere precisamente a todo este sector educativo. La educación es para todos, no dice excepto tal grupo, tal minoría, para todos, incluyendo los migrantes o las personas que no son originarias de nuestro país, que no son mexicanos. Ahora bien, otro concepto que también es muy importante tomar en consideración es la equidad y justicia educativa. Ese tercer concepto tiene que ver con la equidad y la justicia. Se trata de generar un entramado educativo que sea capaz de llegar a todos los rincones y que lleve una mejor atención educativa a los que menos tienen, no solo de la parte material, sino también de las carencias culturales. Hace algunos años, cuando existía el Observatorio Ciudadano de Educación, en una de sus publicaciones se preguntaban, ¿la educación de un país pobre tiene que ser forzosamente pobre? Aquí el dispositivo pedagógico se asocia con la justicia, porque la mejor educación va dirigida a grupos privilegiados, porque incluso si alguien quiere tener una educación de excelente calidad, tiene que pagar por ella. La contraparte de este punto son los rezagos, las asimetrías, la justa distribución del servicio educativo, y esto nos lleva también a pensar en los grupos vulnerables. Los más desprotegidos son los indígenas, los hijos e hijas de migrantes y jornaleros agrícolas. Incluso en ciertos lugares aún prevalece la discriminación hacia las mujeres por motivos religiosos, culturales, a partir de una profunda inequidad de género. Entonces, eh, ¿qué es lo que el gobierno a través de sus políticas educativas trata de combatir? Precisamente esto que acabamos de mencionar. Un punto muy importante es que pues se tiene la idea que justamente para que un individuo, uno educando, pueda tener una educación de calidad, hay que pagar. En esta ocasión, bueno, la política educativa de nuestro país nos dice que no, que todas las escuelas cumplirán precisamente con el componente que vimos a un inicio, que es la calidad educativa. Ahora bien, también otro rasgo de esta componente de equidad y justicia educativa es que todos deben de tener la misma oportunidad de aprender exactamente lo mismo. A todos se les tiene que enseñar de la misma manera. No vamos a hablar de privilegios precisamente, como lo comentamos anteriormente, a partir de la situación económica. Todos deben de contar con una educación de calidad. Eso es lo que nos dice precisamente la misma Constitución, y el Sistema Educativo Nacional a través de la nueva Escuela Mexicana también nos recalca esta característica. Todos deben de tener acceso a la educación de manera que todos puedan obtener la misma enseñanza sin privilegios, sin diferencias. Bien, recordemos que por cada sesión vamos a tener un material complementario, así como enlaces para que ustedes los puedan ver y puedan extender un poco más el tema gracias a la información que se les comparte. Por mi parte es todo y los estaré viendo en alguna sesión futura. Muchísimas gracias a todos.